Ustedes saben que existen una serie de afecciones de la piel que, si bien es cierto que tienen tratamiento, generan, este, digamos, psicológicamente a lo mejor algún efecto en la personalidad de la gente. Uno de esos casos es la psoriasis. Entonces, nosotros pretendemos por lo menos ilustrar con esto absolutamente a todos respecto de determinadas dolencias que en última instancia deben ser tratadas específicamente por los profesionales que son especialistas en el tema. Entonces, hoy hemos invitado al doctor Roberto Glorio, que es médico dermatólogo y aparte es médico legista, y una cosa particular, es máster en biología molecular. Así que de eso vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar un poco del tema que nos ocupa, que es la psoriasis. Gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Esto de la psoriasis, ¿no? Origina psicológicamente a lo mejor algún problema en la gente, las manchas, el hecho de estar así, con este inconveniente. Bueno, es interesante comentar que la psoriasis, conjuntamente con otras enfermedades como la lepra, estaban incluidas en la Biblia en un grupo de enfermedades que eran consideradas desfigurantes, que generaban rechazo en la gente. El término que se utilizaba era tasará. Y eso, que empezó desde hace muchísimo tiempo, se fue transmitiendo a través del inconsciente colectivo de las personas, y hoy por hoy la psoriasis es una enfermedad que genera cierto rechazo, que genera cierta repercusión emocional en la gente. De hecho, tener esta enfermedad es como un estigma. No es lo mismo decirle a un paciente tiene dermatitis que tiene psoriasis. Entonces, por eso la intención de la Sociedad Argentina de Dermatología es tratar de educar, concientizar, para que ante el más mínimo síntoma consulte al médico especialista, que es el médico dermatólogo. Entremos entonces en tema respecto de la psoriasis. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la psoriasis es una enfermedad en principio inflamatoria, de evolución crónica. Esto quiere decir que hay periodos en los cuales aparece y periodos en los cuales desaparece, que tiene lesiones que básicamente son lesiones sobrelevadas, de color rojizo, y que en determinado momento forman escamas. Estas escamas se desprenden fácilmente. Estas lesiones, si bien pueden localizarse en cualquier lugar de la piel, hay lugares predilectos, tales como codos, rodillas, cuero cabelludo, zona lumbar. Y lo interesante de la enfermedad es que esta enfermedad tiene una predisposición genética y además tiene causas múltiples. Eso es lo más importante. ¿Es hereditaria? Es una buena pregunta. En realidad, el concepto que nosotros tenemos de enfermedad hereditaria es aquella enfermedad que se transmite a la descendencia. Esta es una enfermedad donde hay una predisposición genética. Para graficarlo de una manera que sea clara, por ejemplo, cuando uno tiene un padre con la enfermedad, el riesgo del hijo de tener la enfermedad es de un 14%. Si ambos padres tienen psoriasis, el riesgo es del 40%. ¿Qué quiero decir? Que no siempre se transmite a la descendencia. Se considera que de las personas con psoriasis, un tercio tienen algún familiar afectado. ¿Qué quiero decir? Que tiene una predisposición genética, pero no es que se transmite en su totalidad a la descendencia. Por eso uno habla de predisposición genética. Ahora, yo pregunto, cuando se producen estas eczemas o este tipo de cosas, ¿le pican al individuo? Es decir, ¿qué es lo que siente? Bueno, las lesiones pueden picar, doler o arder. Y como esto es subjetivo, depende de cada paciente. Pero más allá de eso, lo que genera, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, lo que genera preocupación, es que es una enfermedad que se ve y que muchas veces socialmente genera rechazo. Porque al verse, y al verse la escama, o cuando afecta cuero cabelludo, al descamar permanentemente, eso genera preocupación en el paciente y muchas veces del resto miedo al contagio. Y un punto clave que se quiere transmitir es que esta enfermedad no es contagiosa. Esta es una enfermedad que tiene una predisposición genética y desencadenantes. Dentro de los desencadenantes es interesante remarcar que el factor emocional es uno de ellos. ¿Qué quiero decir? Cuando la gente tiene algún problema que generalmente se conoce como estrés, eso muchas veces puede repercutir y pueden aparecer las lesiones características. Pero también pueden
favorecer esta enfermedad ciertos medicamentos, traumatismos, infecciones. Es decir, son múltiples los elementos que pueden hacer que la enfermedad se exprese. Realmente, ¿y qué es lo que debe hacer la gente apenas ve estos síntomas? Porque se sorprende y dice, Bueno, en principio esta es una enfermedad que en general clínicamente es reconocible, tanto por el paciente como por el médico. El diagnóstico es fácil porque es clínico. El punto importante es que esta enfermedad tiene lo que nosotros llamamos comorbilidades. Es decir, hay un grupo de otras enfermedades que se asocian a la psoriasis. Entre ellas, por ejemplo, el síndrome metabólico. Obesidad, sobrepeso, dislipemias, hipertensión arterial, predisposición a enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, diferentes cuadros que se asocian y que uno tiene que tratar. Y por ejemplo, entre un 6 y un 42% de los pacientes tienen además compromiso de las articulaciones. Tienen lo que se llama artritis psoriásica. Y lo importante de esto es que eso genera un efecto deleterio en la articulación. Por lo tanto, es importante que se consulte al médico temprano porque la terapéutica adecuada va a evitar esa progresión. A mí me parece muy interesante todo lo que estamos conversando, pero digo, uno hace un tratamiento, recurre, el médico atiende, ¿se cura? Bueno, en realidad la mejor forma de catalogar esto es que se controla. ¿Por qué? Porque aunque uno con el tratamiento... Se fue por la rama, ¿no? No. Aunque uno con el tratamiento logre que la enfermedad remita, como la predisposición genética existe, la posibilidad de que reaparezca se da en cualquier momento. ¿Esos son factores psicológicos, estrés o...? Bueno, uno eso lo puede manejar. Lo que pasa es que manejando esos factores, manejando la enfermedad en sí, uno no puede evitar que en algún otro momento vuelva a aparecer. Por eso uno habla de control. El concepto de curación desde la terminología médica implicaría que uno elimina la enfermedad, pero en este caso puede reaparecer. Por eso uno dice que es crónica. Ahora, ¿cuándo va a reaparecer? Es imposible determinar. ¿Cómo es imposible determinar si uno está predispuesto a eso? ¿O sí se puede? No, eso desde el punto de... Hoy ya se sabe, por ejemplo, y no quiero complejizar demasiado, pero hoy se han identificado, por ejemplo, determinados genes que marcan una predisposición. Hoy hay 10 lugares específicos en cromosomas específicos que están asociados con la enfermedad. Y eso está absolutamente determinado. Entonces, ¿qué quiero decir? Ya eso está absolutamente claro. Lo que pasa es que la terapéutica siempre actúa sobre la consecuencia. Todavía no hay una terapia génica que modifique esa predisposición. ¿Se comprende lo que quiero decir? Absolutamente. Entonces, por eso es que uno logra controlar la enfermedad. Lo cual no es poco, porque es una enfermedad que, insisto, partiendo de la idea de que se constituye en un estigma para la gente, es clave poder andar sin la manifestación evidente. Usted había hablado de remisión de las cosas, pero ¿desaparecen o no desaparecen esas cosas? Es muy probable que con el tratamiento uno logre eliminar todas las lesiones. Ahora, insisto, la predisposición genética persiste. Entonces la posibilidad de que recurra se da en cualquier momento. Esta disciplina de la dermatología y esta especialidad y fundamentalmente este tipo de afecciones requieren o están vinculadas mucho al aspecto psicológico. ¿Ustedes trabajan en conjunto, en equipo con los psicólogos, con todos esta disciplina tan especial del individuo? ¿O? Bueno, eso es muy, muy importante. Yo hice mi formación en el Hospital de Clínicas y desde hace muchos años se creó una sección que se denomina psicodermatología. Esto es, en muchas dermatosis el factor emocional tiene un peso clave. Entonces uno tiene que trabajar de manera multidisciplinaria en contacto con un psicólogo y eventualmente un psiquiatra. Correcto. Porque eso muchas veces logra un efecto que excede el efecto de la medicación específica. Con lo cual es clave trabajar en conjunto. Ahora, recientemente finalizó el Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología, la 12ª campaña nacional de educación e información. ¿Qué éxito tiene? Es decir, desde el punto de vista de la difusión, de lo que significa ilustrar a la gente, ¿cómo lo sienten ustedes? Bueno, esta en principio es una campaña que ya lleva 12 años. Y básicamente lo que se hace es
distribuir folletos, distribuir pósters en todo el país. La sociedad es una entidad que abarca los 3.000, 3.500 dermatólogos que hay en todo el país. Además se hacen en hospitales adheridos charlas gratuitas, así como atención especializada a los pacientes. Básicamente lo que uno quiere buscar es generar en la gente esta conciencia de saber que la enfermedad se puede tratar, se puede controlar, no es contagiosa, y el médico dermatólogo es quien debe ejercer el control. ¿Y por qué? Porque en algunos casos, cuando la enfermedad tiene complicaciones, uno puede evitar el daño, por ejemplo, que puede generarse en las articulaciones. Correcto. Vamos a hacer un pequeño corte y después regresamos para tratar otros temas. Ya que lo tengo, voy a tratar otros temas. No hay problema. ¿Sí? Ya volvemos.